Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que todo el mundo esté bien. Hemos sabido algunas noticias de ustedes y muchos de ustedes nos han dicho que están bien, pero también algunos hermanos han estado pasando algunos problemas. Y me gustaría empezar orando por ustedes, sobre todo los que han estado pasando problemas estos días. Son días muy difíciles, pero damos gracias a Dios porque Él siempre nos está apoyando. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, porque nos cuidas, porque nos proteges. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque en ella sabemos que tú nos apoyas, sabemos que tú estás en medio de nosotros, aún en dificultades, aún en medio de estas tormentas tan horribles, económicas, de salud, políticas, Señor, tú estás en medio de nosotros y tu mano nos está protegiendo. Padre, te damos muchas gracias. Padre, en esta tarde te pido que tú me ayudes a discernir adecuadamente tu palabra, que me unjas con tu espíritu y que tú seas el que hable al corazón de los hermanos. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Amén, amén. Como saben, me gusta mucho que tengas tu Biblia a la mano. No vamos a, insisto, no vamos a dar muchas citas porque eso a veces nos distrae algunas ocasiones y lo necesitamos. Pero hoy quiero por favor que busques en el libro de Deuteronomio, capítulo número 5. Ahí es donde vamos a estar eh, viendo lo que dice el capítulo número 5 de Deuteronomio. Y la plática el día de hoy la he titulado el deseo de Dios. Dios tiene muchos deseos y a veces no comprendemos, nuestra mente no entiende que Dios tenga grandes deseos, grandes anhelos, pero Dios tiene esos anhelos y vamos a buscarlo en su palabra, esto que te estoy comentando. Y vamos a empezar a leer en Deuteronomio 5, versículo número 28 y 29. Vamos a estar más concentrados en el versículo 29, pero empecemos desde el 28 para poder entender un poquito mejor. Dice el 28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, y que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y dice el 29, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquí vamos a ver cómo Dios tiene deseos, así como el ser humano tiene deseos, Dios también tiene grandes deseos. Pero yo te pregunto el día de hoy, ¿cuáles son tus deseos actualmente? A lo mejor la mayoría de todos nosotros diríamos pues que ya acabe esta pandemia, esta crisis, esta enfermedad, que ya se acabe. Tal vez algunas personas el deseo que tengan en esta tarde es que conserven su trabajo, ¿sí? Que su economía no se vea afectada, que tengan salud, porque hemos sabido de mucha gente que se ha enfermado, como el caso del hermano Miqueas, pastor de Manuel, y que gracias a Dios ya salió de este problema. Y otras personas, a lo mejor hay otros deseos que ya vienen arrastrando de mucho tiempo. A lo mejor dices, pues yo desearía que mi esposo, que mi esposa me quisiera, que mis hijos me respetaran y en fin, hay muchos deseos que tenemos y a veces los expresamos, ¿no? Pero a veces no los expresamos. Y generalmente cuando analizamos nuestros deseos decimos, pues mis deseos
son los más importantes. Los de los demás, pues yo pienso que no son tan importantes, ¿sí? Y que a lo mejor son menos importantes, son importantes, pero son menos importantes que los míos. Y eso lo vemos desde que somos niños. Para un niño, por ejemplo, cuando se le rompe su juguete, y tal vez un juguete de poca cantidad de dinero, se le rompió para él el deseo es que vuelva a funcionar ese juguete y tú dices como adulto, ay, pues no pasa nada, pues a lo mejor hasta se lo compramos o le damos otro juguete y más caro y mejor, pero para ese niño es una tragedia que haya pasado eso que le pasó a su juguete. Y entonces él tiene el deseo de que funcione adecuadamente. Y pensando en los deseos y nos preguntaríamos, bueno, ¿y Dios? Dios tiene deseos, tiene deseos. Y vamos a repetir nuevamente el texto de Deuteronomio 5, versículo número 29. Y fíjate bien lo que dice. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuesen bien para siempre? Aquí puedo observar que Dios tiene varios deseos, pero quisiera comentarte antes de abordar acerca de los deseos de Dios, el contexto donde está esta cita bíblica. Aquí en Deuteronomio 5, Moisés está recordando lo que sucedió cuando les dieron los 10 mandamientos allá en el monte Horeb. Y decía Moisés y recordaba que cuando fue esta ocasión, dice que el monte de Horeb humeaba, tenía gran fuego allí y que había tinieblas y había una gran voz. Y dice, y esto provocó un terror a todo el pueblo. El pueblo en ese momento estaba aterrorizado. Y creo que podemos comprenderlos. Porque, por ejemplo, si has visto un volcán en la escena de erupción, aunque sea en películas, es algo aterrador, es algo fuerte. Y ahora imagínate que estuviera la presencia manifiesta de Dios en ese lugar, entonces ese pueblo, ese monte ha de haber estado humeando y con ese fuego y esas tinieblas, y luego viene la gran voz de nuestro Dios. Entonces todo el pueblo estaba aterrorizado. Y entonces el pueblo fue a hablar con Moisés, porque el pueblo decía, bueno, gracias a Dios que salimos vivos de ese evento, pero fueron con Moisés y dice, si esto vuelve a ocurrir, nosotros vamos a morir. Y había un gran miedo que había en el pueblo. Entonces le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Mejor tú ve con Dios, tú habla con Él y lo que te diga, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, todo el capítulo 5 nos habla de estos eventos que están ocurriendo, porque el pueblo en ese momento tenía un gran temor, había mucho miedo de acercarse a recibir las órdenes de Dios. Cualquiera pensaría, bueno, si yo, Dios me hablara, estaría contento. Pero fíjate, siempre nuestra carne reacciona, nuestra carne reaccionó, por ejemplo, en el pueblo de Israel reaccionó de esa forma, con un miedo, con un terror. Y entonces le dijeron a Moisés, pues tú ve, ¿sí? Y después nos dices que dijo Dios y ya nosotros vamos a hacer lo que Él nos diga. Y entonces empezamos a ver que Dios contestó que le había agradado, cómo habían dicho las palabras ese pueblo. Y entonces el primer deseo que Dios tiene, y lo vamos a analizar aquí en el versículo número 29.
Acuérdate que estamos en Deuteronomio 5:29. Entonces acuérdate que vamos a tratar de leer lo que dice la palabra de Dios. Si no has traído tu Biblia, tráetela y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer pocos textos, pero es importante que tú veas lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No solamente lo escuches, sino que veas lo que dice allí su palabra. Y dice en el versículo 29 de Deuteronomio número 5, dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? Me voy a detener en las primeras palabras. Dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Dios está teniendo un deseo que nosotros cambiemos nuestro corazón, ¿sí? Cuando nuestro corazón gobierna nuestras vidas, siempre hay un desastre. Siempre hay un desastre. Es probable, es probable que nosotros podamos tener una vida exitosa en un área, pero siempre vamos a tener un desastre en nuestra vida. Si no está Dios en nuestro corazón, entonces vamos a tener un desastre. Por eso el primer deseo que vemos en este texto dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón? ¿Sí? Ya acuérdate que los israelitas fueron, le dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios. Tú habla con Dios, Moisés, y lo que Él diga, nosotros vamos a obedecerlos. Entonces Dios se expresa así con este deseo, ojalá, y de veras todo mundo tenga ese corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para escuchar las órdenes de Dios. Y ese es el primer deseo que yo encuentro en esta palabra. Entonces te digo, si nosotros intentamos gobernar nuestra vida como nuestro corazón nos dicta, entonces va a ser un desastre. Como seres humanos decimos, pues tengo una corazonada que las cosas van a ser así. Tengo una corazonada que tengo que casarme con esta persona. Tengo una corazonada que tengo que hacer este negocio. Pero realmente cuando nosotros nos guiamos por nuestro corazón, entonces vamos a tener problemas. Yo he visto que hay mucha gente exitosa. Sí, mucha gente exitosa, por ejemplo, profesionistas, artistas, incluso ministerios que son muy exitosos, ¿sí? Pero ¿qué crees? En alguna área fallan. Y por ejemplo, tú has visto profesionistas donde se abocan a sus conocimientos, a su trabajo y están allí, son muy exitosos, estudian, se preparan y todo. Y por ejemplo, en mi profesión, y eso yo lo vi mucho como médico, que muchos compañeros trabajaban en la mañana en una parte, luego en la tarde en otra, y estudiaban y se preparaban y salían, eran excelentes. ¿Sí? Yo digo que uno como profesionista siempre tiene uno que estarse preparando, buscando ser el mejor, autoexaminarse también. Yo recuerdo que leía mis notas y decía, pues aquí me faltó esto, me faltó el otro, y trataba de ser exitoso, ¿sí? Pero he visto que muchos compañeros que tienen muchas especialidades, así se dedican a veces a tener una y otra especialidad, y entonces preguntamos, ¿y tu familia? ¿Tu familia cómo está? Y generalmente son compañeros divorciados, abandonados, que sus esposas los han engañado, a veces sus hijos, ya cuando ellos terminan ya su periodo de trabajo, ya que son grandes, y quieren acercarse a su familia, quieren acercarse a sus hijos, entonces ellos ni lo conocen, y entonces los abandonan.
Y hemos visto a muchos profesionistas que incluso tienen hasta dos carreras y son tan exitosos, pero siempre en un área fallan. Es cuando el ser humano trata de guiar su vida con su corazón, siempre está fallando en algo. Si tú eres profesionista, dile, Señor, tú guíame, guíame cuáles son los pasos que yo tengo que seguir, qué tengo que estudiar, cómo me tengo que preparar, pero tú, Señor, tú eres el que me guías, que tu corazón le vaya hacia Dios y que Él te lleve de la mano a ser un profesionista exitoso. Si tú no vas de la mano con Jesús, entonces vas a estar fallando en un área, en una o en otra área, pero vas a estar fallando y te vas a sentir todo mal, decepcionado, aunque tengas mucho éxito en tu profesión. Pero también vemos a los artistas. ¿Cuánta gente dice de los artistas, ay, qué padre vida tienen, ellos están físicamente bien, la gente los admira, todos quieren estar con él, quieren su autógrafo, y dices, ay, qué padre vida tienen, y luego las ganancias que tienen, pues son muchas, y dices, ¿cómo me gustaría ser artista? Pero si uno analiza de, la biografía de cada artista, vas a ver que siempre hay cosas feas. Algunos dicen, pues a mí desde niño me sacaron de la escuela y me hicieron cantar, me hicieron aprenderme este instrumento y estar en este medio que es un medio artístico que es muy depravado, es muy feo. Y ellos, por ejemplo, tú los ves en el escenario y ves que están, pero felices, aparentemente. Pero cuando llegan a los hoteles, y varios artistas han comentado eso, que se sienten solos, totalmente solos, solos. Y a pesar de que hayan estado en un evento donde haya gran cantidad de personas, se sienten solos. ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que muchos de ellos son drogadictos? Porque siempre tienen un vacío y no lo pueden llenar, ¿sí? Porque ese vacío se llama Jesús. Y, y curiosamente, fíjate, curiosamente, yo he visto algunos ministerios, y eso quiero recalcarlo muy bien, algunos ministerios exitosos que también aman más al ministerio, aman más la obra que a Dios. Qué curioso, ¿no? Se metieron al ministerio porque aman a Dios, entre comillas, pero se enfocaron tanto al ministerio. Una hermana nos comentaba también que allá en Emanuel, que ella cuando era pequeña odiaba el Evangelio y decía, pues es que mi papá era pastor. Y dices, bueno, ¿y por qué odiabas el ministerio? Porque mi papá andaba evangelizando, así iba con los hermanos, andaba en la obra siempre, y nosotros teníamos que ir a buscar comida a los basureros. Entonces, fíjate, si nosotros, aún en el ministerio, si tenemos un ministerio exitoso, tiene que ser un ministerio exitoso, dado por Dios, pero nuestro corazón siempre tiene que estar pegado a nuestro Dios. Si nuestro corazón está mal, entonces vamos a tener problemas. Y lo primero que quiere nuestro Dios es arreglar nuestro corazón. Eso es el primer punto que Dios quiera intervenir, quiere arreglar tu corazón. Incluso la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Te preguntas, bueno, ¿y por qué quiere mi corazón? Porque en la otra parte dice, engañoso es el corazón y perverso, perverso. O sea, este corazón que tú piensas que es todo ternura, todo bondad, ese es un corazón engañoso.
y es perverso. Y Dios quiere entrar en tu corazón, quiere cambiar la forma de ser de tu corazón, quiere quitarte ese corazón de piedra que ni siquiera te has dado cuenta que lo tienes, y quiere moldear tu corazón, ir a los rincones más oscuros que tenga tu corazón. Yo sé que dentro de nuestro corazón tenemos así como si fueran cuartitos, ¿no? Yo sí me imagino que tenemos nuestro corazón y estamos permitiendo que el Señor vaya entrando, pero hay veces que hay un cuartito que decimos, ¿sabes qué? Dios, de aquí no te metas. No te metas. Y si nosotros le decimos a Dios, no te metas en ese cuarto, no le estamos entregando todo nuestro corazón. Y nosotros tenemos que entregarle todo nuestro corazón a Dios, porque recuerda, engañoso es nuestro corazón y es perverso. Entonces, entrégale tu corazón a Dios, entrégale tu vida al Señor. Y vamos a ver cuál es la forma que nosotros debemos de amar a Dios. Y dale vuelta a la página de tu Biblia y busca allí en Deuteronomio 6, capítulo número 5. Capítulo número 6, versículo número 5. Y fíjate lo que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo lo tomó Jesús y decía también con toda tu mente. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. No tenemos que tener un rincón oscuro en nuestro corazón. No, todo tenemos que dárselo, aunque haya sido algo perverso, aunque tú te avergüences de eso que pasó y que tienes allí en tu corazón, a lo mejor un resentimiento, a lo mejor algo que te hirieron, nosotros tenemos que darle a nuestro Dios todo nuestro corazón. Y dice, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces Dios no admite medias tazas, como decimos, o medias tintas, ¿sí? Cuando nosotros le demos todo nuestro corazón a Dios, entonces las cosas van a funcionar. Si tú te quedas clavado, que tú puedes ser exitoso, que tú puedes hacer las cosas a tu manera, que tus corazonadas son las mejores, vas a tener problemas. Cuando uno da el corazón a Dios, entonces las cosas empiezan a cambiar y empiezan a funcionar. Y no solamente empiezan a funcionar a ti, sino que los que están a tu lado van a notar que hay un cambio en tu vida. Ahora, yo te decía que he encontrado aquí en este versículo varios deseos. Y volvamos otra vez al versículo que estábamos analizando, que es Deuteronomio 5:29. Regresa otra vez la página y busca Deuteronomio 5:29. Y ya leímos la primera parte que dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese? Allí nos vamos a quedar en esa parte, que me temiese, que tuviera temor, ¿sí? Entonces, aquí esta palabra, temor, yo he oído en algunas predicaciones que lo dicen, bueno, temor es respeto, pero cuando yo leo esta parte de la Biblia y que te decía que los israelitas en esa parte, en ese tiempo, no era un respeto, era terror, era pánico, eso era lo que tenían. No era respeto, era pánico, ¿sí? Y aquí yo he notado que a veces es difícil de, de definir qué es temor, porque te digo, mucha gente le dice, pues es respeto, y otros dicen, no, es miedo. Y vamos a ver primero respeto, ¿sí? Tú dices, bueno, yo le tengo respeto a la policía. No me paso los semáforos porque infrinjo la ley. Le tengo respeto a la policía. Pero pregunta, si no hay policía,
y hay un semáforo, ¿lo respetas? Muchos no. Ven para un lado, para otro, no hay policía, me lo paso. Entonces no le tienes respeto a la policía. Le tienes miedo a la infracción o que te moleste el policía, pero respeto no lo, no lo tienes. O, o resulta, por ejemplo, a los políticos. Ah, no, sí, licenciado. Oye, ¿cómo se dirigen a muchos políticos? Licenciado por aquí, licenciado por allá. Pero ¿qué pasa cuando se dan la vuelta? Cuando se dan la vuelta, y empiezan a decir un montón de majaderías con este licenciado. Entonces, no hay respeto. Incluso, incluso los padres, ¿no? Decimos, no, yo sí, a mi papá sí le tengo respeto. Pero ¿qué crees? Los desobedecemos, no los apoyamos, no los honramos. Sí, yo he oído que muchos padres carecen de la ayuda económica, la ayuda de sus hijos para sus alimentos, la ayuda. Sí, ya cuando llega uno a cierta edad, pues ya no se puede uno sostener y valer por uno mismo, y entonces ya no hay ese respeto. ¿Cuántos hijos abandonan a sus padres que ni siquiera saben qué es lo que les pasa a los padres? No lo saben. Entonces, y a veces a Dios también queremos tratarlo así, como hemos tratado al policía, al político, a nuestros padres, y decimos, no, pues yo sí le tengo respeto a Dios, pero vemos que no es cierto. Ese término de respeto lo hemos bajado, lo hemos entendido mal. Pero, como te digo, la definición de temor también se pone como miedo, ¿no? ¿Tú crees que debemos de tenerle miedo a Dios? Si tú has leído la Biblia, vas a ver que es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Es un Dios que no perdona la maldad cuando haya circunstancias. Si, por ejemplo, si un homicida hace esas cosas y muere, él dice que lo va a castigar. Y entonces vemos como si viéramos a un Dios muy justo, muy amoroso, y eso a veces nos desequilibra y no sabemos cómo acercarnos a Dios. Entonces, yo pienso que aquí está respeto y miedo, y aquí en medio está temor. Entonces, temor es un equilibrio que nosotros debemos de sentir, y con ese equilibrio debemos acercarnos a Dios. No debemos acercarnos así con miedo y respeto, sino, como dice su palabra, con temor, con temor. Entonces hay que equilibrar esos dos sentimientos que a veces nos llega cuando tú empiezas a pensar en Dios y dices, bueno, Dios creó los cielos y la tierra, y ves hacia el cielo y ves cómo está la naturaleza, cómo está la luna, cómo están las estrellas, cómo está el sol, cómo están los montes, y dices, wow, qué ser tan poderoso es este que es Dios, y entonces te empieza a dar como un poquito de temor, ¿sí? Acercarte a Él, porque dices, pues ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para acercarme a ese Dios? ¿Quién soy yo, no? O al revés, ya tienes tanta confianza a Dios. Y yo he oído a algunas personas que dicen, ay, pues Chuchito me comprende. Chuchito es mi papá. Chuchito, y empezamos a degradar a Dios. Y entonces hay que tener mucho cuidado de cómo nos acercamos a Dios. Yo digo que debemos acercarnos a Dios con confianza, pero con un profundo respeto. Confianza porque es nuestro Padre.
pero con un profundo respeto porque Él es Dios y siempre, que nunca se nos olvide que Él es Dios. Entonces tenemos que equilibrar nuestra forma de dirigirnos a Dios y entonces decir, bueno, sí le tengo respeto, sí le tengo miedo y entonces hacer como una mezcla. Yo siento que es muy difícil dar la definición que pone la Biblia de eso de temor y espero que te lo haya explicado bien y lo hayas entendido bien. Entonces nosotros nos vamos a acercar a Dios con un gran cariño, ¿sí? Porque Él es mi papá, ¿sí? Y también voy a acercar a Él con un agradecimiento porque Él salvó nuestros pecados. Entonces tengo dos sentimientos que voy a hacer una mezcla de ellos y de allí, con lo que dice la palabra de Dios, me voy a acercar con temor a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos acerquemos con temor. Hay un poema, yo no soy así que me guste mucho la poesía, no soy poeta, tampoco me salen los poemas, pero hay un poema y quiero leértelo que se me hace muy interesante por ahorita lo que te estoy diciendo. Dice este poema, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. O sea, no importa, que no importara si hubiera un cielo o un infierno, de todos modos yo te amara. Eso es lo que está diciendo en este poema. Entonces, así debemos acercarnos a nuestro Dios. Entonces, como te digo, el temor es una mezcla a veces de sentimientos, que la única forma que lo podemos definir es temor. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, que le temamos, ¿sí? Ese temor que no es miedo, ese temor que no falta el respeto, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y el tercer deseo que yo veo en esta cita bíblica, y vamos otra vez a nuestra Biblia y buscamos Deuteronomio 5:29, ya vimos la primera parte. Dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese? Y el tercer deseo dice aquí, y que guardasen todos los días todos mis mandamientos. Guardasen todos los días todos mis mandamientos. Eso es lo que quiere Dios, que guardemos todos tus mandamientos. Yo te comentaba que esta fue una plática entre los israelitas y Moisés y que le dijeron, pues tú ve allá con Dios, platica con Él y nosotros vamos a escuchar lo que Dios te haya dicho a ti y nosotros vamos a obedecerlo. Si tú terminas este capítulo, entre el capítulo 5 y el capítulo 6, vas a observar que Moisés les dice, ok, entonces ya Dios me dijo que está de acuerdo, que estuvieron bien sus palabras, y entonces váyanse ustedes a sus tiendas, yo voy a hablar con Dios y Él me va a decir exactamente lo que quiere que ustedes hagan, cuáles son esos mandamientos. Y esos mandamientos están aquí impresos, empiezan Dios a dar esos mandamientos en Deuteronomio 6. Y vamos a ver cuáles son esos mandamientos y vamos a ir viendo la respuesta que Dios da con respecto a estos mandamientos. Y Deuteronomio 6, vamos a leerlo, y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Fíjate ahí, quedémonos tantito. Moisés tenía la obligación de enseñar los mandamientos. Y eso es bueno que alguien venga, un pastor, un hermano, te ayude a entender los mandamientos de Dios, porque dice que Dios mandó que os enseñase. Y fíjate, dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Qué quiere decir? Te los voy a enseñar,
pero tú los vas a aplicar, vas a ponerlos por obra, no solamente los vas a escuchar, sino los vas a poner por obra. Si Dios dice, te vas por acá, entonces yo me voy para acá. Si Dios dice, te vas para el otro lado, yo me voy para ese lado. Eso es lo que le está diciendo aquí a Moisés. Yo te voy a enseñar, pero los vas a poner por obra. Y dice el segundo versículo, para que temas. O sea, si yo reviso los mandamientos, entonces el Señor me va a enseñar su temor. Ya hablamos acerca del temor. Dice 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos. Dice, todos sus estatutos. Hay gente que dice, bueno, lo que dice el Antiguo Testamento ya pasó. Y ahorita vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Y eso no, eso nosotros tenemos que leer la Biblia de tapa a tapa y ese debe ser la regla que debemos de seguir, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que dice aquí, que yo te mando. Y fíjate, dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Qué significa? Que ese mandamiento es para ti, es para tu hijo y es para tu nieto. Entonces, abuelitos tienen una obligación muy grande, compartir también la palabra de Dios con sus nietos, porque mucha gente piensa, bueno, yo ya se los compartí a mis hijos, pero si tienen nietos, también tu obligación como abuelo es compartir la palabra de Dios a tus nietos. Claro, la obligación mayor yo pienso que es de los padres, pero tú como abuelo también tienes que compartir la palabra de Dios. Repito todo el segundo versículo. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, para que en tus días sean prolongados. Todos los días de nuestra vida tenemos que obedecer los mandamientos que nos da aquí la palabra de Dios. No solamente el domingo, ¿sí? Porque a veces decimos, es que yo tengo dos tipos de vida, la religiosa, que es el domingo, y la secular, que es de lunes a sábado. De lunes a sábado yo voy a hacer lo que yo quiera y ya el domingo me pongo mis manitas aquí y ya busco a Dios. No, aquí la palabra de Dios dice que todos los días de mi vida tengo que estar siguiendo sus mandamientos y aplicándolos. Y luego dice el 3. Fíjate por favor la primera palabra que dice el 3 y el 4. Dice oye. En el 3, en el 4 dice oye, oye. Y vamos a ver qué dice el 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Cuida. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, cuidarlo, ¿sí? Leer lo que dice la palabra y hacer como dice la palabra. ¿Y para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como los ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y vuelvo a repetir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué te hago hincapié en esta palabra, tanto en el versículo 3 como en el 4? Porque dice, oye, oye. Muchas veces lo he visto en muchas iglesias, que los hermanos, cuando empieza la predicación, hacen esto. Y luego empiezan a dormirse, hasta como que se acomodan. Dice, ay, qué bueno, ya va a empezar la predicación, se acabó la alabanza, y entonces se acomodan y cierran sus ojos para descansar. ¿Tú crees que así sea la forma que debemos escuchar la palabra de Dios? Aquí cuando dice oye, es como te dijera, mira, está atento a lo que se está diciendo. Está atento. No te distraigas, no te duermas. Yo sé que para muchos predicadores es frustrante y lo hemos escuchado en Casa de Pan, que dicen, hermano, por favor, no te duermas, hermano, por favor, no te duermas.
Pero también a Pablo se le durmió un muchacho, se le cayó del segundo piso, se mató, se murió. Imagínate, ¿sí? Este se durmió y se cayó ahí del segundo piso y se murió. Afortunadamente aquí en Casa de Pan, pues nomás te caerías de la silla, pero no es eso, no se refiere a eso, sino que se refiere a que estemos atentos a lo que diga la palabra de Dios. Yo sé que muchos de nosotros no sabemos predicar, no tenemos así las armas para llamar la atención de todos los oyentes, no somos los grandes oradores, pero están diciendo algo de la palabra de Dios. Entonces, estemos atentos, ¿qué nos están diciendo? Por eso aquí en Deuteronomio dice, oye, ese es un mandamiento. Y fíjate, si tú piensas que nomás se puso aquí por poner, es un mandamiento, es una orden que lo está dando Dios. Oye lo que dicen en las predicaciones, oye lo que dice la palabra de Dios, oye lo que dice la alabanza, oye. ¿Sí? Entonces, es parte de los mandamientos que tenemos que ver y luego repite lo que habíamos dicho hace ratito, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto tiene que estar impregnado en nuestro corazón. Son mandamientos. Entonces, los mandamientos, lo que diga la palabra de Dios, tiene que entrar a nuestro corazón, tiene que hacer sentido en nuestro corazón. Eso es lo que es el primer mandamiento que nos está dando el Señor. Y dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y estos son los mandamientos que está dando aquí en esta parte de la palabra de Dios. Entonces, fíjate, los mandamientos tenemos que leerlos. Es muy importante que leamos la palabra de Dios, importante que veamos qué dice la palabra de Dios. Tenemos que aprendérnoslos, ¿sí? Y ponerlos por obra. Cualquier mandamiento, por ejemplo, dice no matarás. Entonces yo leo no matarás, me aprendo, y si tengo un conflicto y yo sé que no debo de matar a otro ser humano, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy poniendo por obra, ¿sí? Otro, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de diezmar. ¿Qué significa diezmar? Que tú recibes tu salario y que cuando lo recibes coges la décima parte de tu salario y lo das hacia la obra del Señor. Entonces ya lo leí, ya me lo aprendí, pero tengo que ponerlo por obra. Porque cuánta gente han escuchado, han leído, donde dice lo de diezmo, de ofrendas, ya se lo aprendieron, sí, sí tengo que ofrendar, sí tengo que diezmar, pero no lo he puesto por obras. Entonces aquí dice que todos esos mandamientos los pongamos por obras. ¿Sí? Ahora, vamos al cuarto deseo que tiene nuestro Dios en este versículo. Y el cuarto deseo es muy interesante porque este cuarto deseo lo que quiere Dios es que nos vaya bien. Dice, otra vez a Deuteronomio 5:29. Dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y que guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces, el cuarto deseo que encuentro aquí que Dios tiene es que nos vaya bien, nos vaya requete bien. Y no solamente a nosotros, sino fíjate que les vaya bien a nuestros hijos. Muchas veces nosotros pensamos, es que pues yo acepto a Dios y pues quién sabe qué pase con nuestros hijos. No, yo acepto a Dios y eso repercute en mis generaciones, repercute en mis hijos, repercute en mis nietos, en otras generaciones, va a repercutir. Por eso dice que guardemos sus mandamientos para que a ellos, o sea, a nosotros y a sus hijos, les fuesen bien para siempre, siempre,
Siempre nos va a ir bien cuando estamos con Dios. Ahora, y a lo mejor tú te preguntas, ¿y cómo nos va a ir bien? Entonces vamos otra vez a la palabra de Dios. Entonces esa pregunta de ¿cómo me va a ir bien? Búscala en Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Dice este versículo, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, hoy. No importa si es domingo, si es lunes, martes, jueves o viernes, no importa. Hoy deben de estar en tu corazón. Y fíjate, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre, siempre vamos a repetir las palabras, los mandamientos que Dios nos indica. Pero aquí tenemos que ser muy inteligentes, muy listos para entender lo que dice la palabra de Dios, porque si no lo entendemos, entonces vamos a ser puros religiosos. Si tú dices y analizas, dice, bueno, aquí dice que yo las tengo que repetir a mis hijos. Entonces, bueno, vamos a repetir una parte de la Biblia que dice que los maridos deben de amar como a Cristo amó a su iglesia. Y se lo repites. Los maridos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Ya te lo aprendieron, muchachos, hijos? ¿Ya se lo aprendieron? Otra vez. Que el marido debe de amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Te levantas de eso y le das unos cuantos guamazos allí a tu esposa y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Que nos volvimos religiosos. Solamente repetimos. ¿Sí? Y dice, les repetirás a tus hijos y hablarás ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo transmitir los mandamientos a mis hijos? ¿Sí? No solo con palabras. Claro, nosotros ahorita que estamos así en esta época, podemos coger la Biblia y compartir la palabra de Dios a nuestra familia. Tú como jefe de familia, compartir la palabra. A lo mejor no sabes predicar, como te digo, muchos de nosotros no sabemos predicar, pero a lo mejor coges la Biblia y dices, ¿saben qué? Vamos a leerla. Vamos a leerla y que el Señor nos indique qué es lo que nosotros queremos que tenemos que hacer, ¿sí? Y entonces, cuando te levantes y cuando tú leas que los maridos deben de amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, y entonces en tu casa tus hijos ven que tú amas a tu esposa y cuando van al mercado, así van al colegio, que van a algún lugar, van por el camino, ellos ven que tú amas a tu esposa. Y cuando ya te vas a dormir, cómo eres caballeroso con ella y viceversa, también las esposas, ¿no? Y cuando se levanten, tú ves, tus hijos ven que hay muestras de amor, de cariño, de respeto. Entonces, allí es cuando estás repitiendo la, la palabra de Dios. Entonces, no es solamente hablar, hablar y hablar. Porque si nosotros hacemos esa forma de hablar y hablar, lo único que estamos haciendo es ser unos religiosos y no estamos aplicando lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque si nosotros lo vemos más adelante, vas a ver cómo esto tiene una implicación de lo que te estoy diciendo. Fíjate lo que dice el 8, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí tenemos que analizar bien esto que está diciendo la palabra de Dios. Dice, la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Si tú ves las costumbres
las costumbres que tienen los judíos y que traen aquí como una cajita, ¿sí? Y también aquí en su mano. ¿Qué es lo que tienen esas cajitas? Pues tienen palabra de Dios allí. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Que vas a atarla aquí, vas a atarte aquí una Biblia o un Nuevo Testamento porque está chiquito para que puedas hacer tus cosas. Ese es el sentido que Dios quiere que tengamos nosotros. Pregúntate, ¿para qué te sirve tu mano? Tu mano te sirve para escribir, te sirve, por ejemplo, para la computadora, ahí en tu trabajo, o para arreglar algunas máquinas, ¿sí? Entonces sirve para algo productivo en tu mano. Y entonces, si yo aplico los mandamientos en mis manos, entonces voy a hacer el bien. Siempre voy a hacer el bien. No voy a hacer el mal. ¿Qué piensas cuando alguien se te enfrenta, se te pone enfrente y cierra los puños? ¿Qué está haciendo? Se está preparando para golpearte. Y eso no está cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces hay que entender bien eso. Pon la palabra de Dios en tu mano, pero no en forma física, sino que tus manos hagas lo que indica hacer el bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que yo tengo que hacer el bien. Entonces, con mis manos yo tengo que hacer el bien. Con mis manos yo puedo acariciar a mi esposa, pero también puedo golpear a mi esposa. ¿Cuál es el mandamiento? Con mis manos tengo que hacer el bien. Y eso es lo que dice, átala como una señal a tus manos. Eso es lo que quiere el Señor. Y luego dice, estarán como frontales, o sea, aquí, entre tus ojos. Aquí te vas a poner aquí una Biblia y te la vas a amarrar. ¿Eso es lo que significa? No, sino lo que significa es que aquí en esta parte de nuestra cabeza está la parte más alta de nuestro sistema nervioso. Entonces nuestro sistema nervioso cuando está desarrollándose, primero crece así, hacia arriba, y después como que se inclina. Si yo me pongo así de lado, entonces primero va así hacia arriba y después se inclina. Entonces la parte más alta de mi sistema nervioso está aquí. ¿Y qué hay en esa parte de mi sistema nervioso? Ahí radica mi personalidad. Ahí radica todo lo que yo soy. ¿Sí? Y entonces la palabra de Dios tiene que estar dentro de mi mente, dentro de mi personalidad, dentro de lo que yo soy, y eso debe de gobernar mi vida. Por eso dice, estarán como frontales entre tus ojos, en la parte más alta de tu cerebro. Ahí tiene que estar la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice el 9. Y la escribirás en los postes de tu casa. No sé si has visto algunas películas de donde están los judíos, donde ponen parte de la palabra del Señor escrita así en las puertas de su casa. Entonces llegan y como que la acarician y así como si fuera algo de buena suerte. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. O que tengamos muchos textos escritos en nuestras paredes. Nosotros tenemos algunos textos aquí en su casa y eso es para recordarnos la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Escribirás en los postes de tu casa. Los postes de la casa sería la entrada de mi casa. Entonces quiere decir que la palabra de Dios more en ese hogar. Eso es lo que quiere decir, que todos los que entren en ese lugar, que todos los que viven en ese lugar estén regidos por la palabra de Dios. Y algo que quiere Dios, más todavía, más grande, dice, y en tus puertas. ¿Te acuerdas que las ciudades anteriormente estaban amuralladas y que solamente había unas puertas que permitían la entrada de algunas personas hacia la ciudad?
Y entonces ponían a guardias allí o ponían a ancianos allí para que ellos vieran quiénes podían entrar a esa ciudad. Entonces, quiere decir esto, esta final del versículo 9 dice, y en tus puertas, quiere decir que quiere que la palabra de Dios permee en nuestra sociedad, que nuestra sociedad esté regida por la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver, los mandamientos que Dios está dando en estos momentos. Y fíjate cómo todos estas ordenanzas, todos estos deseos y sobre todo el último, cómo Dios desea que nos vaya bien. Si nosotros analizamos lo que dice la palabra de Dios, le entregamos primeramente nuestro corazón a Dios, le tenemos temor a Dios, guardamos sus mandamientos y todo esto es para beneficio de nosotros. Todos esos deseos que Dios tiene son para beneficio de nosotros. Tenemos un Dios maravilloso que lo único que desea es darnos bien. Esos son los deseos que tiene Dios hacia nosotros, darnos bien todos los días. Y fíjate, no solamente bien para ti, sino también bien para tu familia. Te conviene, te conviene seguir a Jesús, te conviene darle tu corazón, te conviene entregarle tu corazón, tu vida, te conviene temer a Dios, te conviene guardar sus mandamientos primero que los leas, los escuches y los pongas por obra. Todo es en beneficio tuyo. Eso es lo que quiere Dios. Quiero darle gracias a Dios por este deseo tan grande que tiene Dios para nuestras vidas, este gran y hermoso deseo que tiene. Y cómo no agradecerle. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Papá, te agradecemos por tu carácter, por, por tu amor. Padre, gracias. Gracias porque no tenemos palabras para decirte. Te amamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.